Muy bien, chicos, vamos a continuar ahora. Vamos a resolver unas aplicaciones acerca de lo que es el tema de la ley de senos y la ley de cosenos, ¿de acuerdo? Entonces quiero que me presten atención. Esto es nada más, es una variante de lo que ya habíamos trabajado en el tema de trigonometría del triángulo rectángulo, ¿no? Porque los criterios que se aplican o el análisis que se aplica es el mismo. Lo único que ahora, en vez de utilizar las propiedades del triángulo rectángulo, vamos a usar las propiedades de los triángulos oblicuos. Entonces lo primero que vamos a hacer es leer el problema que acá nos presentan, que dice: la estación de guardacosta Zulu, aquí está Zulu, perdón, está a 120 millas al oeste de la estación X-Ray. Aquí está la estación X-Ray y está a 120 millas. Un barco en el mar envía una llamada de auxilio. Aquí está nuestro barquito. Recibe una llamada de auxilio que reciben las dos estaciones. La llamada a la estación Zulu indica que la dirección del barco desde Zulu, la dirección desde Zulu hacia el barco, es de norte 40 grados este. Recordemos, aquí está el norte 40 grados hacia el este. Lo hemos trabajado en vectores. Y la llamada a la estación X-Ray indica que la dirección del barco desde X-Ray es de norte 30 grados oeste. Afortunadamente aquí la gráfica ya nos lo dio todo, ¿no? La gráfica nos aclaró todas esas dudas. Ustedes pueden leer y leer el problema y van a darse cuenta que esta gráfica está representando lo que las palabras están diciendo, ¿verdad? Desde el norte 30 grados oeste, ¿verdad? Ahí estamos. La primera pregunta que hacen es: ¿a qué distancia está cada estación del barco? Y aquí están preguntando la distancia B y están preguntando la distancia A. Esa es la distancia que está el barco de cada una de las estaciones. Entonces, si nos damos cuenta, no necesitamos hacer mayor cosa que aplicar la ley de senos, porque aquí no tengo un triángulo rectángulo. Entonces, lo único que yo necesito calcular es esta distancia B y esta distancia A. Por lo tanto, tengo todos los datos que necesito. Voy a decir B dividido el seno de su ángulo opuesto. Afortunadamente sé quién es su ángulo opuesto. El ángulo opuesto de B, dado que aquí había 30, y como en un cuadrante se forman 90, entonces si aquí hay 30, obligatoriamente aquí va a haber 60. Entonces me queda B dividido seno de 60 grados es igual a un lado conocido, que es 120, ¿sí? 120 es un lado conocido dividido el seno de su ángulo opuesto. El problema es de que no tenemos cuánto vale este ángulo, pero fácilmente ese ángulo de acá, ¿sí? Si aquí hay 60 y aquí hay 50, pues claramente son 110. Por lo cual me queda que el ángulo que se debería demostrar ahí debe de ser 70 grados. Así quedaría nuestra expresión. Lo único que tengo que hacer yo ahora es despejar la B. Recuerden, procesos muy repetitivos, esos son procesos mecánicos. Entonces me queda que 120 multiplica con el seno de 60 y eso se divide dentro del seno de 70. Bueno, ahí estamos. Por lo tanto, vamos a introducir esos valores a nuestra calculadora. 120 por el seno de 60, eso dividido dentro de el seno de 70 grados. ¿Listo? Entonces me queda que es 110.6. 110.6 millas, porque estamos hablando de millas ahí. Ok, la distancia B, que la gráfica muestra que es la distancia del barco a la estación Zulu, vamos a poner aquí distancia de Zulu al barco. Listo, ya tengo la primera respuesta. Voy con la segunda respuesta. Pues voy a hacer exactamente lo mismo para hallar el valor A. Digo el valor A dividido el seno de su ángulo opuesto. ¿Quién es su ángulo opuesto? Pues claramente es 50. Es igual a un valor conocido que sigue siendo 120, porque es el valor conocido, dividido el seno de su ángulo opuesto. ¿Y quién es el ángulo opuesto de 120? Pues es gamma, que ya sabemos que valía 70. Ok, resolvemos eso. No nos compliquemos la vida, ¿verdad?
Decimos entonces de que A es igual a 120 que multiplica por el seno de 50 grados dividido entre el seno de 70 grados. Nuevamente introduzco esos valores a mi calculadora. 120 por el seno de 50 dividido el seno de 70. Y me queda 97.8. Vamos a dejarlo así. 97.8 millas. Esa es la distancia, lo voy a abreviar aquí, distancia de X-Ray hacia el barco. ¿Listo? Estas dos marquitas amarillas son las respuestas al inciso A. ¿Verdad? Ahora voy a calcular el inciso E. Dice, si un helicóptero capaz de volar a 200 millas por hora se despacha desde la estación más cercana al barco, ¿cuánto tardaría en llegar? La estación más cercana al barco es la estación X-Ray hacia el barco, o sea, de acá para el barco. Esta es la estación más cercana. La distancia que mide esta longitud es de 97.8 y la velocidad a la que va a salir el helicóptero de acá va a ser a 200 millas por hora. Bueno, entonces esto se convierte en un movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad de nuestro helicóptero es de, recordemos, es de 200 millas por hora. Y la distancia a recorrer equivale a 97.8 millas. ¿Verdad? Porque esa es la estación más cercana, la de X-Ray hacia el barco. Desde acá va a salir el helicóptero. Usamos nuestra física y para hallar el tiempo, como esto no nos dicen que hay aceleración ni nada, entonces lo suponemos como un movimiento rectilíneo uniforme. Y entonces esa es la fórmula para calcular el tiempo, donde la distancia es 97.8 millas y el tiempo es, y la velocidad es 200 millas por hora, ¿verdad? Y si se dan cuenta, pues nos están sirviendo la física. Entonces dividimos ese valor 97.8 entre 200 y me queda que nuestro barquito se va a tardar 0.489 horas, que si usted hace la conversión, usted lo multiplica por 60 y vienen siendo como más o menos 29.34 minutos. Ese es el tiempo que se va a tardar, ¿verdad? Entonces acabamos de resolver nuestro problema número 1. Se dan cuenta que es sencillo, únicamente es de entender bien lo que están pidiendo, hacer una gráfica lo mejor posible y resolver. Veamos este siguiente problema. Para medir la altura de una montaña, ¿sí?, un topógrafo realizó dos observaciones. En la cima, dos observaciones de la cima con una distancia de 900 metros. Aquí está el topógrafo e hizo dos observaciones a dos distancias distintas, ¿sí? En línea recta con la montaña, vea la figura, aquí está la referencia. El resultado de la primera observación, o sea acá, es un ángulo de elevación o forma un ángulo de elevación de 47 grados. Mientras que la segunda da un ángulo de elevación de 35 grados. Si el teodolito está a 2 metros de altura, si aquí tenemos 2 metros de altura, ¿cuál es la altura h de la montaña? Bueno, vamos a calcular esta altura h de acá, ¿sí? Y después le vamos a sumar los 2 metros, que es el que estaba desde el nivel del suelo, para no complicarnos la vida, ¿de acuerdo? Entonces ahí no tenemos por qué complicarnos. Listo. Entonces quiero yo calcular esta altura h, pero ¿cómo voy a calcular yo esta altura h si el triángulo que se forma acá, verifiquen, este triángulo que se está formando acá es un triángulo rectángulo? Y entonces esa altura h se puede calcular usando la trigonometría del triángulo rectángulo. El problema es de que este triángulo rectángulo no tiene tiene un solo dato, que es el 47, y eso me da problemas. Entonces, no puedo trabajar esto. Tal vez, si pudiera conocer esta longitud, que sería la hipotenusa, entonces sí podría calcular esa altura. Pero acá no puedo hacer nada. Pero en el triángulo que se está formando dentro, este otro triángulo, verifiquen, este otro triángulo de acá, sí tengo más información.
y les voy a explicar por qué. Vamos a dibujar ese triángulo. Más o menos ese triángulo va así. ¿Sí? Más o menos va así. Es este triángulo que está acá, donde ahí la gráfica claramente muestra que aquí hay 35 grados, ¿verdad? De que esta distancia vale 900. Y yo ya sé, por la gráfica que me están presentando, de que si yo prolongo un poquito esta línea, aquí hay un ángulo de 47 grados. Y eso me da autoridad a mí para establecer cuántos grados hay internos a ese triángulo. Porque recuerden que el medio giro debe dar 180. Y si a 180 yo le quito 47, entonces yo voy a saber que este ángulo vale 133 grados, ¿verdad? Qué bonito. Y si este ángulo vale 35 y si este ángulo vale 133, automáticamente también puedo saber cuánto vale el ángulo que está ahí en la parte superior. Porque solamente a 180 le resto 35 y le resto 133 y entonces obtengo de que el ángulo que va a estar acá es de 12 grados, ¿verdad? Cosas que ya sabemos. Entonces ya conocemos los tres ángulos de este triángulo. Y si conozco que esto vale 900 metros, entonces yo necesito calcular esta línea de color amarillo. Porque esta sería la hipotenusa de mi triángulo rectángulo. Entonces necesito calcular esa línea de color amarillo. ¿Qué le voy a asignar una letra? Le voy a asignar una letra C. Entonces, ¿cómo calculo esa línea de color amarillo? Pues es sencillo, puedo utilizar la ley de senos ya que tengo un montón de ángulos y tengo un lado conocido. Y entonces vengo y digo C dividido el seno de su ángulo opuesto. ¿Quién es el ángulo opuesto de C? El ángulo opuesto de C es 35. Debe de ser igual a un valor conocido o a un lado conocido, y ahí el lado conocido es 900, dividido el seno de su ángulo opuesto. ¿Y quién es su ángulo opuesto? Ahí claramente su ángulo opuesto es 12 grados. Por lo tanto, C es igual a 900 por el seno de 35 dividido el seno de 12 grados. Vean qué bonito. Entonces, únicamente tengo que resolver eso. 900 por seno de 35 dividido el seno de 12. Y me da 2482.88 metros. Porque estamos trabajando metros. Bueno, como yo ya sé que ese valor C es 2482, entonces ya puedo dibujar el triángulo rectángulo que corresponde a la montaña. Esa es la altura H. Y esta longitud es la longitud C que acabo de calcular, ¿verdad? Que vale 2482.88. Y ya sé que este ángulo que se muestra ahí es 47. Verifique. Ya está. Entonces regreso a mi trigonometría normal del triángulo rectángulo, porque ya sé que aquí hay 90 grados, aquí lo marca. Entonces regreso al tema anterior y puedo utilizar una función trigonométrica de las comunes. Porque es un triángulo rectángulo. Como tengo que hallar el opuesto y tengo la hipotenusa, entonces la función que me importa es la función seno. Seno de 47 grados es igual a opuesto partido hipotenusa, que es 2482.88. Despejo H entonces es igual a 2482.88 metros multiplicado por el seno de 47 grados. Recuerden que esto que estaba dividiendo pasó a multiplicar para dejar a la H solita. Por lo tanto, la altura de nuestra montaña es 2482.88 multiplicado por el seno de 47. Y entonces me da 1815.86 metros de altura. Pero la altura total le voy a sumar 2 metros. 1815.86 más 2. La razón es de que
No me va a alterar mucho, ¿no? Pero es porque el cálculo se hizo sobre un nivel que estaba a 2 metros sobre el suelo. Y por esa razón le tengo que sumar esos 2 metros, porque es la altura de la persona. Y ya he resuelto mi segundo problemita, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Es muy sencillo de trabajar, únicamente es de entenderle al problema. Y un tercer problema utilizando la ley de senos, vamos a resolver otros, pero utilizando la ley de cosenos, es este que nos muestran acá. Dice, un avión vuela de la ciudad A a la ciudad B, de acá para acá, una distancia de 150 millas, ahí está, y luego vira un ángulo de 40 grados, o sea, hace un giro de 40 grados para ir hacia la ciudad C como se muestra en la figura, o sea, viene para acá y después se va para acá. Si la distancia entre las ciudades A y C es 300 millas, o sea, la distancia que acá es 300 millas, ¿cuál es la distancia entre las ciudades B y C? O sea, están preguntando la distancia desde B a C. Esa distancia de B a C, que voy a marcar con rojo, le voy a poner distancia C. ¿De acuerdo? Distancia, a lo mejor voy a, para no confundir con esa letra, le voy a poner distancia X. No sé, esa es la que me está preguntando en el inciso A. Y el otro dice qué ángulo debe de dar el piloto para regresar de la ciudad C. O sea, él está acá y va a regresar a la ciudad A. Entonces necesito calcular este ángulo que está acá, que le voy a poner alfa. O le voy a poner teta, no importa. ¿Verdad? No importa. Le voy a poner teta. Ok, necesito X y necesito teta. Bueno, el teta me va a ayudar a encontrar la respuesta de B, más no es la respuesta, pero sí me va a ayudar a calcular la respuesta. Entonces, si se dan cuenta, esto también corresponde. Primero, hay un gran problema. Hay un gran problema. Porque solo tengo un ángulo. Y cuando solo tengo un ángulo, entonces se complican un poquito las cosas. Voy a sacar ese triángulo, ¿sí? Para hacerlo más grande y más evidente, aquí voy a colocar 300 millas. Aquí voy a colocar 150 y aquí voy a colocar 140. Las razones. Yo sé que aquí habían 40 y como el medio giro debe de dar 180, entonces el ángulo interno es 140. Necesito este ángulo que le voy a llamar alfa. Y el otro ángulo que le puse acá, aquí le puse teta. Y necesito también esta distancia X. Siempre es necesario, para poder continuar trabajando, es necesario conocer un ángulo. Obligatoriamente yo necesito conocer un ángulo. Entonces no me queda de otra que usar la ley de senos para hallar uno de los ángulos faltantes. Entonces, necesito, cuando un problema solo tengo un ángulo, obligatoriamente tengo que hallar el otro ángulo. O utilizar la ley de cosenos. El problema de que no puedo usar la ley de cosenos acá es de que yo tendría que conocer estos dos lados porque se conoce su ángulo. Entonces, como no se conocen esos dos lados, no puedo usar la ley de cosenos. Ahora, ¿cómo resuelvo esto? Hallando uno de los ángulos. ¿Cuál ángulo? Cualquiera. De preferencia voy a hallar el teta. Al final necesito todos. Entonces voy a hallar el ángulo teta. Y voy a decir seno de teta dividido su lado opuesto. El lado opuesto de teta es 150. Listo. Es igual al seno de un ángulo conocido, que en este caso es 140, ¿sí? Dividido su lado opuesto. Y su lado opuesto es 300. Puedo hacer esto, seno de teta es igual a 150, que viene a multiplicar con el seno de 140, dividido 300. Puedo operar, porque para reducirme un poquito el estar escribiendo muchas cosas, entonces voy a decir 150 multiplicado por el seno de 140 dividido dentro de 300. Siempre tiene que quedar un número menor que 1, 0.321. Voy a usar 3 decimales para mayor exactitud, por lo tanto el ángulo teta es igual al seno inverso de 0.321. Y el ángulo teta entonces vale el seno inverso de 0.321, que me queda 18.72 grados. Ok. Este ángulo de acá ya lo conozco y vale 18.72 grados. Pero recuerden que para poder usar la ley de senos y la ley de cosenos siempre es necesario calcular todos los ángulos. Entonces el ángulo alfa es igual a 180 menos 140
menos 18.72, ¿verdad? Ya sabemos la razón por qué hago una resta, porque así se va a mostrar. Entonces pongo 180 menos 140 menos 18.72 y me queda 21.28 grados. Listo. Ya tengo el ángulo alfa, el ángulo teta y el ángulo de 140. Ya con esa información ya puedo calcular el valor de x. Entonces ahora voy a calcular x, que era lo que el problema me estaba pidiendo. La distancia desde el punto B, o desde la ciudad B, a la ciudad C, de la ciudad A. Entonces, ¿qué digo? Necesito esta x. Vuelvo a utilizar la ley de seno, solo que al revés. El lado x dividido el seno de su ángulo opuesto. ¿Quién es el ángulo opuesto de x? Es el ángulo alfa. Y el ángulo alfa yo ya sé que vale 21.28 grados. Debe de ser igual a un lado conocido. ¿Quién es el lado conocido? El lado conocido es 150. Voy a usar 150 dividido el seno de su ángulo opuesto. ¿Quién es el ángulo opuesto de 150? El ángulo opuesto de 150 es teta. Entonces, teta yo ya sé que vale 18.72 grados. Por lo tanto, ahora voy a calcular x haciendo mi respectivo despeje y me quedaría que seno de 21.28 multiplica con 150 y eso se divide con seno de 18.72. Por lo tanto, la distancia desde B hasta C sería el resultado de esa operación. Seno de 21.28 que multiplica con 150 y que divide con el seno de 18.72. El resultado que me queda es 169.62 millas, porque millas me estaban hablando acá. Esa es la respuesta del inciso A. Esa es la distancia de la ciudad B a la ciudad C. Con eso estoy corroborando mi respuesta. Ahora voy a calcular el inciso B. El inciso B dice, mi avión, miren, mi avión, si el avión sigue moviéndose, ¿el qué le pasaría? Seguiría recto. Pero entonces él tendría que dar la vuelta, así. Ese es el ángulo que él tendría que estar girando para agarrar la nueva ruta, ¿sí? Este es el ángulo que él tendría que girar para ir ya en esta dirección. No es teta. Pero yo ya sé cuánto vale teta. Si usted se recuerda, voy a hacer aquí una línea. Voy a hacer acá esta. Esta es la dirección del avión. Si no hace el giro, esa sería su dirección. Yo ya sé que teta es el valor que está allí, pero teta ya sé que vale 18.72 grados. Por lo tanto, este es el ángulo que va a girar nuestro avión. ¿Cómo calculo yo ese ángulo? Pues simple, a 180 le resto 18.72. Entonces me queda que el ángulo que tiene que girar nuestro avioncito es 161.28 grados en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, le voy a poner el ángulo de giro. Ángulo de giro es igual a 161.28 grados. Listo. Hemos resuelto nuestro pequeño problemita, ¿verdad? Recuerden entonces, para resolver problemas usando la ley de senos, es importante siempre tener la mayor cantidad de ángulos posibles. Es por ello de que aquí yo tuve que calcular los tres porque me convenía, ¿verdad? Eso, cuando a usted le toque calcular o resolver problemas de ley de senos, lo primero que tenemos que fijarnos es en tener, si es posible, los tres ángulos, porque eso nos va a ayudar a resolver todas nuestras dificultades, ¿no? En la siguiente problema empezaremos a resolver problemas de la ley de cosenos. Vamos a resolver dos problemas que corresponden a la aplicación de la ley de cosenos, ¿verdad? En realidad, los problemas no le van a decir si usted tiene que aplicar la ley de senos o la ley de cosenos. Usted tiene que ver los datos que tiene y de acuerdo a esos datos elegir la ley que se le adecua, ¿no? Entonces, veamos acá, dice corrección del plan de vuelo. Al intentar volar de Chicago a Louisville, una distancia de 330 millas,
Un piloto sin darse cuenta toma un curso equivocado con 10 grados de error, como se indica en la figura. O sea, yo quiero viajar de Chicago a Louisville. Aquí está Chicago y aquí está Louisville. Y sucede de que tengo que ir para este lado. Y sucede que nuestro piloto agarró para esta dirección. Si el avión mantiene una velocidad promedio de 220 millas por hora y si el error en dirección se descubre 15 minutos después, ¿cuál es el ángulo que debe girar para dirigirse a Louisville? Ok. El ángulo que debe de girar, él si sigue su movimiento, iría en esta dirección. Pero él tiene que girar un ángulo que se muestra acá. ¿Me permiten? Él tiene que girar un ángulo que se muestra acá, miren. Ese ángulo es el que yo necesito, bueno, que yo necesito calcular. Le voy a poner ángulo teta. Pero no puedo calcularlo directamente porque el triángulo se muestra, el ángulo que muestra el triángulo sería este ángulo alfa que le voy a poner. Pero de todos modos yo necesito calcular este ángulo alfa para poder calcular este ángulo teta, que este es el ángulo que debe de girar. Entonces vamos a calcularlo, ¿no? Y veamos qué es lo que dice. Dice que veamos el triángulo. Vamos a separar el triángulo para poder tener una mejor perspectiva siempre. Usted puede hacer una subfigura un poquito más grande para poder entenderla. Aquí yo lo hago un poquito más grande por la pantalla, ¿no? Yo sé que aquí hay 10 grados, sé también de que aquí hay 330 millas. Y recuerden que el ángulo que necesito es este ángulo alfa, porque eso me va a ayudar a mí a calcular el ángulo teta. Ok, son los únicos dos datos que me dan. Pero me dieron datos cinemáticos, me dieron datos de movimiento. Me dijeron de que la velocidad del avioncito, este avioncito está viajando a una velocidad de 220 millas por hora. Y que dice que estuvo volando esas 120 millas por hora, estuvo volando a esa velocidad durante un tiempo de 15 minutos. Pero usted debe de saber, por medio de conversiones, que 15 minutos equivale a 0.25 horas. ¿Por qué en horas? Porque recuerden que para trabajar fórmulas cinemáticas, nosotros necesitamos dejar las cantidades en sistemas homogéneos. Millas, horas y horas. Entonces no hay problema. Por lo tanto, en la distancia, que le voy a poner esta distancia X, esta distancia X va a ser igual a la velocidad por el tiempo, ¿verdad? Por eso la física es muy importante. La velocidad es 220 millas por hora multiplicado por el tiempo, que es 0.25 horas. Hora abajo y hora arriba se cancela y entonces la distancia X equivale a 220 multiplicado por alguien tomó mi calculadora, aquí estamos. 220 multiplicado por 0.25 y me queda que esa distancia es de 55 millas. Miren, entonces todo se solucionó. Yo ya sé que esta distancia X se va a presentar aquí y vale 55 millas. Miren. Lado y el ángulo adyacente a los dos lados. Por lo tanto, no es ley de senos, sino es ley de cosenos. Y como yo quiero calcular el ángulo alfa que está acá, entonces necesitaría calcular los tres lados, porque ya teniendo los tres lados puedo calcular el ángulo alfa. Voy a necesitar calcular este lado que le voy a llamar lado C, ¿verdad? Y ya sé que si quisiera yo calcular ese lado C, entonces la expresión me quedaría que C es igual, me centro en esta parte porque es ley de cosenos, es igual al cuadrado de uno de los lados más el cuadrado del otro lado menos el doble de esos dos lados, ¿verdad? Porque esa es la estructura de la fórmula, ¿sí? Todo se centró aquí. Por el coseno del ángulo entre ellos. Y el coseno del ángulo entre ellos es 10 grados. Y recuerden que a esa expresión hay que sacarle la raíz cuadrada. Ahora queda un poquito feo la raícita, pero ahí estamos. Queda un poquito mejor.
vengo y introduzco todos esos valores en mi calculadora. Raíz cuadrada, abro un paréntesis, 330 al cuadrado más 55 al cuadrado menos 2 por 330 por 55 por el coseno de 10. Entonces me queda que el resultado es 276. C vale 276 millas, porque estamos trabajando millas. Ok. ¿Para qué me sirve a mí esas 276 millas? Aquí no podía aplicar la ley de senos porque siempre que se presente así es imposible aplicar la ley de senos porque la ley de senos siempre obliga a tener dos ángulos. Y aquí solo tengo uno, o si tengo un ángulo y tengo un lado y un lado opuesto, entonces puedo usar la ley de senos. Pero aquí solo tengo un ángulo y no hay lados opuestos a ese ángulo. Por lo tanto, la ley de senos no se podría aplicar. Ahora, como ya sé que la C vale 276 millas, ahora ya puedo aplicar la ley de senos para hallar alfa. Ahora sí. Pero voy a aplicar la ley de cosenos para hallar ese ángulo. Vaya. Miren pues, ¿cómo lo vamos a calcular? Y para ello les voy a dar una fórmula nueva. Si yo quiero calcular, para no hacer todo el relajo que hacíamos cuando resolvíamos ángulos en el primer video, entonces voy a hacer esto. El ángulo que quiero conocer, siempre y cuando den estos dos. Bueno, siempre y cuando ya tenga los tres lados. Siempre y cuando ya tenga los tres lados, ¿sí? Voy a aplicar la siguiente fórmula. El ángulo es igual al coseno inverso de. Ok. Es igual al coseno inverso de. ¿Cómo me va a quedar la fórmula? El ángulo es igual al coseno inverso de ¿quién? Del lado opuesto, más bien de los dos lados conocidos, o sea, los lados que están adyacentes, este y este. Entonces me va a quedar 55. Voy a ponerlo aquí con otro color para que no se vea tan feito. No me deja esto. Bueno, ahora sí. Es igual al coseno inverso. Como este es el ángulo que quiero, entonces voy a trabajar esos dos lados. Es igual al coseno inverso de 55 al cuadrado más el lado que está a la par, son sus lados adyacentes, 276 al cuadrado menos su lado que está enfrente. Vean, esa es la ventaja de ya tener los tres lados, 330 grados. Esto me reduce a mí el trabajo de estar despejando y estar haciendo todo lo que hacíamos en el primer video, ¿no? Dividido dos veces sus lados adyacentes. Su lado adyacente, ¿quién es? 55. Y su otro lado adyacente, ¿quién es? 276. Así me quedaría. Todo se centra siempre que el ángulo que yo quiera, entonces me centro en lo que está alrededor de él, a la par de él. O sea, se eleva al cuadrado este, se eleva al cuadrado este, se le resta el que está enfrente al cuadrado también y se divide dentro del doble producto de esos lados que están a la par. Si yo utilizo este criterio, entonces me evito de estar haciendo los despejes que hacíamos anteriormente, ¿verdad? Esa es una ayuda que usted puede tomar. Pero si no, si le cuesta verlo de esta manera, pues puede seguir su proceso largo que es armar toda la ecuación, ¿verdad? Entonces, acá lo único que me corresponde hacer es introducir esos valores tal y como está en la calculadora. Escribo coseno inverso de 55 al cuadrado más 276 al cuadrado menos 330 al cuadrado dividido 2 por 55 por 276. En ese sentido, usted tiene que trabajar muy bien esos datos en su calculadora. ¿Cómo lo va a introducir a su calculadora? Pues ahorita les voy a explicar para que no se compliquen la vida. El ángulo alfa vale 168 aproximadamente grados, ¿verdad? El ángulo alfa vale 168 grados. Entonces, si usted, por ejemplo, quiere introducir de manera correcta esos valores a su calculadora, lo único que tiene que hacer es lo siguiente. Va a escribir Shift coseno inverso de
Como son dos cantidades, una arriba y una abajo, va a escribir dos paréntesis. Un paréntesis que divide con otro paréntesis y cierra. Ahí está, así debe de quedar. Entonces, dentro de este primer paréntesis, usted escribe la primera cantidad, que sería 55 elevado al cuadrado, más 276 elevados al cuadrado, menos, la otra cantidad era 330. Vamos a ir a 330. Sí, 330 también elevado. Ahí. Eliminé una cantidad de 330 elevado al cuadrado. Ok. Me paso al paréntesis que está abajo, que sería 2, que multiplica con 55, que multiplica con 276. Listo, así se introducen los valores a la calculadora, ¿verdad? Para no equivocarnos. Y entonces el ángulo es 168.02. Y como este 0,2 que casi no me afecta nada, entonces lo puedo dejar como 168, ¿verdad? Y entonces ahí tengo mi respuesta. Por eso me quedó ese resultado, ¿no? Ahí estamos. Por eso el ángulo es 168. Pero ese no es el ángulo que responde al inciso A. Porque el ángulo que responde, el ángulo que debe de girar, él viene para acá, es el ángulo teta. Pero entonces, por criterio, teta es igual a 180, porque todo el giro es 180, medio giro es 180, y le resto 168 grados. Entonces, 180 menos 168 me queda 12 grados. O sea que el ángulo que él debe de girar debe de ser un ángulo de 12 grados. Listo, esto contesta al inciso A. Estamos ahí. Pude haber trabajado también por ley de senos, no hubiese habido problema, hubiese dado lo mismo. ¿Qué nueva velocidad debe mantener el piloto para que el tiempo total de viaje sea en 90 minutos? Bueno, entonces ahora es una pregunta más conceptual. ¿Qué nueva velocidad debe mantener nuestro piloto para que el tiempo total de viaje sea de 90 minutos? Si aquí ya utilizó 15 minutos y tiene que tardarse 90 minutos, ¿sí? Tiene que tardarse 90 minutos. Entonces ya solo le queda un tiempo, aquí lo voy a trabajar acá, ya solo le queda un tiempo de 75 minutos. La distancia que él tiene que recorrer es esta, que ya sé que vale 276. Y el tiempo que le queda restante, el tiempo que le tiene, que puede utilizar todavía, es de 75 minutos. ¿Por qué? Porque como ya usó 15 minutos, pues ya solo le quedan 75 minutos. Y si usted convierte 75 minutos a horas, porque vamos a trabajar en horas, 75 dividido 60 es una conversión en su casita, usted lo puede hacer. El tiempo equivale a 1.25 horas. ¿Sí? 1.25 horas. Muy bien, con esos datos vengo y voy a decir, el inciso B, voy a hallar la nueva velocidad que él debe de llevar. La velocidad es igual a distancia partido tiempo. Entonces la distancia es igual a 276 millas dividido el tiempo, que ya sé que ahí se muestra como 1.25 horas. Por lo tanto, solo hago esa división y listo. 276 dividido 1.25. El resultado es 220.8 millas por hora. Esa es la nueva velocidad que él debe de llevar, ¿verdad? Para llegar a su destino. Entonces, vean muchachos, ahí está nuestra respuesta. Es una cuestión bastante sencilla. Solamente de entenderlo bien, ¿verdad? Seguir practicando. Bueno, entonces estamos ahí con este problema que corresponde a la ley de cosenos. A la ley de cosenos. Los problemas que corresponden a la ley de cosenos pues son muy sencillos. Ya sabemos cómo trabajar, cómo plantear. Lo único que nos corresponde ahora es decidir si voy a utilizar la ley de senos o la ley de cosenos, ¿verdad? Ya va a depender de qué me gusta a mí utilizar más. Bueno, ¿qué me conviene utilizar más? ¿Verdad? Porque los problemas se resuelven de la misma manera. Solamente hay que saber si voy a utilizar la ley de senos o voy a utilizar la ley de cosenos, ¿verdad? Entonces recuerden, muy importante que hagan todos sus procedimientos y que
introduzcan bien sus datos a la calculadora. Entonces, ¿cómo va a ser el trabajo de esta semana, muchachos? Esta semana yo les voy a asignar un laboratorio de 26 problemas. Entre 26 ejercicios y 26 problemas. La mitad son ejercicios y la mitad son problemas. Pero hay una ayudadita, o sea, no se asusten. Ojalá que son un montón de ejercicios. No. Son pocos en realidad. En realidad son pocos. Y encima les voy a ayudar todavía más. Para las personas que se conecten el día de la clase virtual, solo me van a resolver los pares. Repito. Para las personas que se conecten el día de la clase virtual, solo me van a resolver los de número par. ¿Sí? Solo los de número par. El 2, el 4, el 6. Bueno, los números pares, ¿no? O sea que si son 26 problemas, pues solamente son 13 ejercicios los que tienen que resolver. Nada más. Si no puede conectarse a las clases virtuales, obligatoriamente tiene que resolverlas todas. Porque yo ya estoy llevando mi listado de quienes están conectando y quienes no. Y entonces los que se conectan, pues ahí les pongo su nota completa. Y los que no se conecten a la clase virtual, si no lo entregan completo, tienen 0. ¿Sí? Tienen 0. Porque tiene que ser completo. Es todo o nada. La oportunidad la tienen. Recuerden siempre dos modalidades. Copiarlo de los videos y después resolver su laboratorio. Si entregan las dos, tienen sus 10 puntos. ¿Verdad? Con la modalidad de que si se conectó a la clase virtual, pues solo me va a resolver las pares. Y si no se conecta a la clase virtual, me las tiene que resolver todas, ¿verdad? Ese es el bueno. El día de la clase virtual yo voy a aclarar las dudas que tengan. Por favor, lean los problemitas, analícenlas, profe, fíjense que no le entiendo tal problema. Entonces yo ya se los voy a aclarar mejor, ¿verdad? Entonces ahí está el trabajo de esta semana, muchachos. Por favor, manténganse estudiando. Recuerden que es importante que ustedes aprendan lo necesario para poder seguir su bachillerato o la carrera que usted desee seguir, ¿verdad? Estos problemas les sirven mucho para razonar y van a encontrarse en situaciones probablemente en su vida que vayan a necesitar de estos procesos, especialmente los que se dedican a medir áreas, a medir perímetros. Usted quiere medir, van a hacer la repartición de su terreno, y en la familia el único que puede hacer mediciones de ángulos y de distancias es usted. Pues ahí tienen que entrar a trabajar su conocimiento, ¿verdad? Muy importante. Entonces, muchachos, ahí estamos. Por esta semana ha sido un gusto y nos vemos el día de la clase virtual. Nos escuchamos el día de la clase virtual. Pase bien a cada uno.